Muchas gracias. Es una gran bendición poder estar con ustedes el día de hoy y poder acompañarles. Gracias por invitarme, hermano pastor, hermano Clip. Y gracias a ustedes por recibirme aquí en esta ocasión para acompañarles en este evento que es muy especial, porque vamos a hablar de un mandato que Cristo ha dejado no solamente para nosotros, sino para cada cristiano y para cada iglesia en todo el mundo. He recibido bendiciones al estar aquí con ustedes en estos días. He estado en Panamá antes, tengo ya varios años de estar viajando a diferentes lugares en Centroamérica y Suramérica. Así que no es mi primera visita a Panamá, pero es una bendición poder regresar en este momento, en esta ocasión. La vida cambia, ¿verdad? Y hay cosas diferentes. Primera vez que me vengo a Panamá con una mascarilla. Siento como que debo salir para robar bancos o algo así, ¿verdad? Pero no lo vamos a hacer, no vamos a robarle a nadie, ¿verdad? Y la vida cambia, es así la vida. La primera vez que me vine a Panamá yo era bastante joven. Yo tenía, aunque no lo crean, yo tenía bastante cabello. Y ahora con el paso de los años y una persona dijo, la vejez. Yo digo, es la experiencia en la vida, ¿verdad? He perdido la mayor parte de ese cabello, pero de todas formas, al estar aquí, siento lo que siento en mi primer viaje a Panamá. Un amor y un cariño para ustedes, un interés profundo en la vida espiritual que Dios desea que todos tengamos aquí, en este lugar en Panamá. Abran sus Biblias hoy a otro texto que tenemos en la Biblia, Hechos, el capítulo 1. Ya hemos leído Mateo, el capítulo 28. Y ya hemos leído los versículos del 18 o tal vez el 17 al 20. Pero vamos a hablar en este momento de la obra misionera. En gran parte todos nosotros, no importa de dónde somos, todos somos resultado de la obra misionera. El evangelismo es como una cadena larga que tiene varios eslabones. Alguien me anunció el evangelio de Cristo. Alguien compartió conmigo el evangelio de la salvación. La persona que compartió conmigo recibió el evangelio de otra persona. Y esa persona lo recibió de otra persona. Y esa persona también de otra persona. Y podríamos ir trazando toda esa cadena con eslabones ya, muchas, hasta el Nuevo Testamento. Cuando los discípulos respondieron positivamente al mandato de Dios. Pero el eslabón último no debo ser yo. La cadena debe seguir. Y alguien compartió el evangelio conmigo. Y debo compartirlo con otra persona. Y si esa persona responde correctamente, no solamente recibe la salvación, pero también tendrá interés en compartir el mensaje con otros. Así que todos nosotros hoy, panameños, norteamericanos, asiáticos, no importa de dónde somos, todos somos resultado de un esfuerzo misionero, de una obra misionera. Para mí una de las cosas más hermosas cuando pienso en ustedes, veo esta congregación el día de hoy, es que veo diferencias en razas, en grupos étnicos, en idioma y cultura, pero somos uno en Cristo. Amén. Y eso nos une. Bueno, o en la tarde cuando Estados Unidos y Panamá juegan, tal vez eso divide a algunos por un tiempo breve, pero estamos unidos en Cristo, ¿verdad? Amén. Y voy a estar echando porra a Panamá, ¿no? Porque hay algo mucho más importante que el fútbol. Para algunos el fútbol es lo máximo en la vida. Cuando viví en México, yo era aficionado del Guadalajara. ¿Han oído del Guadalajara? Las Chivas Rayadas del Guadalajara. Yo le echaba porra. Y cuando ya no servían para nada, cambié de equipo. Le echaba yo porra a los Tigres del Universitario de Nuevo León. Eso eran buenos. Ese portero que tenían estaba medio loco. Pero buen portero, y yo le echaba porra. Y con el paso de los años me olvidé de ellos y el fútbol ya no tiene la misma atracción, pero Cristo no cambia. Aleluya. Los equipos cambian, las pasiones cambian, los aficionados cambian.
Otras cosas en la vida cambian, pero Cristo nunca cambia. Y en la eternidad no vamos a estar platicando de los goles y el fútbol y el equipo y un país contra el otro y un equipo contra el otro. No, vamos a estar adorando a Dios por toda la eternidad. Y el deseo nuestro debe ser el de compartir el Evangelio y ojalá y tengamos a un gran grupo allá de panameños, de centroamericanos, de suramericanos y personas de todo el mundo adorando a Dios. Amén. La carrera misionera en mi vida empezó en cierta forma cuando mi papá respondió al llamado misionero y nos venimos aquí para Latinoamérica en 1965. Yo tenía 9 años de edad y viajamos por tierra desde Chattanooga, Tennessee, hasta San José, Costa Rica. Mis papás se fueron a Costa Rica para estudiar el idioma en un instituto de idioma para misioneros. Días y días tardamos en viajar de Chattanooga hasta Costa Rica. No sabíamos el español. Íbamos en nuestro carrito y otra familia misionera en su carrito, también un Volkswagen. Eran 4 ellos, nosotros 5 en un carro y ahí veníamos. No sabíamos nada. Nos perdimos 1000 veces. Descubrimos cosas interesantes de la cultura, ¿verdad? Allá en México no sabíamos cuál camino tomar en una ocasión y mi papá nos detuvimos y le pregunta a un mexicanito ahí trabajando en el campo, ¿por dónde está el camino a Chiapas? Oh, señor gringo, se va usted por allá. Bueno. El otro carro que venía con nosotros, lo platicamos, pero el otro dijo, no sé, me parece que no está bien. Vamos a hablar con otra persona. Nos detuvimos otra vez. El camino a Chiapas, porque Chiapas está en la frontera de México con Guatemala. Se va por allá, por ese camino, allá, y va a llegar a Chiapas. Oye, pues ya son 2 caminos. Para estar seguro, vamos a preguntar a un tercero. ¿Por dónde queda Chiapas? Por allá, va a llegar a Chiapas. O son mentirosos, no saben lo que están diciendo, ¿verdad? Preguntamos a 5 y cuando menos 2 personas se pusieron de acuerdo y seguimos ese camino y nos perdimos mucho y llegamos aquí. Pero una cosa que he descubierto en la obra misionera es que no hay error, no hay equivocación, hay un solo camino que lleva a la eternidad. Amén. Hay un solo camino. Hay doctrinas falsas, hay doctrinas erróneas, pero en la palabra de Dios vamos a encontrar la verdad que toda la humanidad necesita. Por lo tanto, este libro no solamente es el libro que tiene el mensaje de la salvación, que nunca se equivoca y nunca cambia, pero que también es el libro que nos da la base, la definición de lo que es la obra misionera. Así que hoy vamos a poner en claro algunas cosas básicas y fundamentales acerca de la obra misionera. ¿Me permiten? Ya hemos leído Mateo 28, los versículos del 18 al 20. Son las últimas palabras que Jesús proclama antes de ascender al cielo. Las últimas palabras. Y esas palabras son importantes. Ahora podemos pasar a Hechos 1:8 y voy a leer un versículo que he usado ya varias veces esta semana en varias pláticas. Y también es la última ocasión en que Cristo está hablando. Es el mismo mensaje, solo que Lucas nos da una perspectiva diferente a la de Mateo. ¿Se han ido a comprar ropa alguna vez y en el probador o vestidor, así le decimos en México? Me voy a probar esta ropa para ver si me viene. Y uno entra a un cuartito y han visto esos probadores donde hay varios espejos, ¿sí? Para que uno se vea de frente, a ver cómo me veo de lado, si me veo flaco, gordo, en forma, por atrás. Y recuerdo que la primera vez que entré a uno de esos cuartos, cuando ya el cabello se me estaba cayendo, yo estaba cambiándome y me puse la camisa y vi en el espejo, había un calvo por allá. Oye, ¿quién está aquí conmigo en el cuarto? Descubrí que era yo, ¿verdad? Y vi una perspectiva de mi cabeza que yo no había visto antes. Y lo mismo ocurre a veces en los evangelios. Tenemos Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y todos hablan de la misma cosa, del mismo Cristo, del mismo Salvador. Pero a veces hay una perspectiva un poco diferente. Y esto es lo que ocurre en Mateo 28, los versículos del 18 al 20. Y ahora Hechos 1:8. Y el doctor Lucas, porque Lucas fue médico y también un autor,
Y el doctor médico, bajo inspiración del Espíritu Santo, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Cristo está predicando, está enseñando, está dando un mandato. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y si uno sigue leyendo, en ese instante, Cristo ascendió al cielo. Y los seguidores de Cristo en este instante se quedaron mirando para arriba y ¿a dónde te vas, Cristo? No nos abandones todavía, necesitamos que estés aquí. Pero Cristo había dado el mandato a los cristianos y a la iglesia. Y en Mateo 28, los versículos del 18 al 20, tenemos estas palabras. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Hasta cuándo vamos a proclamar ese mensaje? Hasta el fin del mundo. Así que todavía tenemos esta gran tarea que tenemos que cumplir. Vamos a definir la obra misionera de la siguiente forma. Número 1, queremos ver que la obra misionera es un mandato de Dios. Y por eso muchas veces se le dice la gran comisión, el gran mandato. La obra misionera, el mandato que Cristo nos da en Hechos 1:8 y Mateo 28, que leímos todos juntos hoy para empezar el culto, no es la gran sugerencia, no es la gran idea, no es una recomendación, es un mandato de Dios. La iglesia no tiene opción. La iglesia no tiene que juntarse para decidir, ¿será que vamos a compartir el evangelio? No. La iglesia tiene el mandato. Y cuando Dios manda, tú y yo debemos cumplir. Yo crecí en un hogar donde mi papá antes había sido militar. Y él creció en un hogar donde su padre era la autoridad. Y yo crecí bajo esas circunstancias. Mi papá no era como algunos hoy día le dicen a sus hijos, haz esto y no lo hace el hijo, porque todos somos algo desobedientes a veces. Voy a contar hasta 3. 1, y no obedece el niño. Ahí va la segunda. 2. Solo le estamos enseñando a los niños que tienen 3 oportunidades más. Mi papá creía en la autoridad y me decía una vez, Roy, haz esto. Y si yo no lo hacía, el castigo. Así era. Y saben, Dios quiere lo mismo en nuestras vidas. Dios no quiere decirnos, haz esto, pero si no lo haces, voy a contar hasta 3. Dios habla y quiere obediencia. En la versión del pasaje que leímos hoy, las palabras estaban aquí, Mateo 28. Se dice esto, toda autoridad. En la versión que tengo a mano aquí dice toda potestad, y a veces los que leemos esa versión decimos todo poder. Pero la palabra correcta es autoridad, toda autoridad. Esa es la autoridad de Dios. Así que estamos cumpliendo con la obra misionera, no por la autoridad de una denominación, no por la autoridad de uno que viene a proclamar y predicar. Estamos haciendo esto por la autoridad de Dios. Yo no quisiera que nadie se vaya de este lugar hoy diciendo, bueno, estamos involucrados en misiones porque ese gringo Roy Sills vino a decirlo. No. Estamos involucrados en la obra misionera porque Dios mandó. Dios es la máxima autoridad y con Él no se discute. Bueno, hay quienes lo intentan. Y si quieres argumentar con Dios, allá tú vas a perder. Con Dios no se discute. No nos peleamos. Él manda y lo que Él quiere y lo que Él exige es obediencia. Y el llamado será obediente. En el proceso de responder a la autoridad para la Gran Comisión, tenemos por un lado la iglesia. Cada iglesia debe estar involucrado en la obra misionera. Cada iglesia. La iglesia no involucrada en la obra misionera es una iglesia desobediente. ¿Lo ha pensado así? ¿Sí? Así que cada iglesia debe y tiene que estar involucrado en la obra misionera. Y por otro lado, tenemos al misionero. Esa es la persona que Dios toca y dice, a ti te quiero,
A veces es un matrimonio. A ustedes dos les quiero. Y a veces es una familia. Quiero esta familia para que se vayan a la obra misionera. El llamado debe saber que Dios lo está llamando sin titubeo, sin dudas. Van a haber desafíos en la vida que a veces nos van a causar temer, tal vez dudar momentáneamente, pero si sé que Dios me ha llamado, en todo momento, lo que me ayuda, lo que me fortalece, aún en los momentos difíciles de la obra misionera, y créanme, sé lo que es eso. Yo sé que Dios me ha mandado y eso es lo que estoy haciendo. Así que tenemos un mandato de Dios y debe ser una prioridad para la iglesia. A mí me dio tanto gusto cuando el pastor de ustedes, el hermano Clip, me llamó hace unos meses y dijo, estamos pensando ya en una conferencia misionera y he estado aquí antes y le pregunté, ¿y cuánto tiempo tiene la iglesia? Y es poco tiempo, esta es una iglesia joven, pero ya queremos pensar en la obra misionera. Eso fue para mí una gran bendición. Me bendijo eso, me animó eso. Y sé que ustedes en la plática con algunos en esta semana han tenido muchas preguntas y creo que el deseo está aquí en nuestros corazones. Ahora, ¿cómo se define la obra misionera? Entonces vamos a tomar la Biblia otra vez como base y regresemos al bosquejo que tenemos hoy en la mañana. Vamos a definir la obra misionera y en la Biblia tenemos 4 elementos básicos que son los componentes de lo que es bíblicamente definido como la obra misionera. Si regresamos de nuevo al libro de Mateo 28, los versículos del 18 al 20, la Biblia nos dice esto. Id y haced discípulos o discipulando a todas las naciones. Y la única forma de discipular a una persona es cuando hemos compartido el evangelio y por lo tanto el primer elemento que vamos a ver aquí en la pantalla es el evangelismo. Toda obra misionera empieza con el evangelismo, con compartir el mensaje de la salvación. Y eso lo podemos hacer todos. Usted no tiene que ser llamado para ir a África o a Asia para ser misionero. Usted puede y usted debe proclamar a Cristo aquí en Panamá, en su pueblo, en el lugar donde vive, con los vecinos, con los compañeros de trabajo, en el mundo donde estamos nosotros. Todos podemos y todos debemos evangelizar. Nadie se hace misionero porque cruza el mar en un barco o un avión y dice, oh, estoy en tierra ajena, ahora sí soy misionero. No, si no estamos evangelizando acá, tampoco lo haremos allá. Y si no estamos evangelizando aquí, ¿cómo vamos a ganar el apoyo de la iglesia para ir allá para hacerlo? Así que todos podemos y debemos compartir a Cristo. ¿Okay? En ese sentido, todos podemos y debemos ser misioneros. Qué bueno, ¿verdad? Empieza con el evangelismo. La gran comisión no existe porque hay una falta de religión en el mundo. Al contrario, hay una abundancia de religión. Hay demasiado. Cristo nos manda para que podamos compartir el mensaje de la salvación y de Cristo. Ese mensaje. Y empieza con el evangelismo. No importa si vamos a Sudamérica, a Centroamérica, Norteamérica, el Caribe, Asia, África, Europa. Vamos a compartir el mensaje de salvación, el evangelismo. El segundo elemento que encontramos es lo que llamamos el discipulado. Y de nuevo en Mateo el capítulo 28, Cristo dijo, haced discípulos, que involucra evangelismo. Y ahora, inmediatamente después, empieza el proceso del discipulado. La obra no termina con el evangelismo. Ahora tenemos una responsabilidad, tenemos un cristiano nuevo. Vamos a discipularlo. Hay muchos religiosos que no saben nada de la Biblia. Cantidad de veces en mi obra misionera, cuando estuve en la península yucateca, hablaba yo con personas y me decían, es que soy religioso. Tiene una Biblia y algunos tenían una Biblia. Hasta me sacaban la Biblia. Muy bien, le digo, abra su Biblia a este libro. Pues yo no sé cómo manejar la Biblia. Descubrí que muchos hasta tenían una Biblia, pero no sabían lo que la Biblia decía. Y la responsabilidad nuestra es evangelizar y cuando hay un recién convertido, entonces
tenemos la bendición de un segundo paso en la obra misionera. Ahora vamos a discipularlos. Y el discipulado involucra tiempo. No es algo que se hace y se logra de la noche a la mañana. Es algo que requiere tiempo, requiere paciencia, requiere dedicación y requiere interés personal. La obra misionera no consiste en compartir el evangelio y me voy y me olvido de estos. Hay evangelistas que sí van de lugar en lugar, pero de alguna forma los que se quedan son los que ahora tienen la responsabilidad de discipular. Para mí, en mi ministerio misionero, una de las bendiciones más grandes es discipular al cristiano nuevo. Tomar a la persona que no sabe nada de la Biblia, no sabe cómo abrir la Biblia casi, no sabe lo que la Biblia dice, no sabe manejarla, y un día verlo abriendo la Biblia, conociendo las Escrituras y también compartiendo la palabra de Dios. Ese es el gozo de la obra misionera. Ver ese proceso de discipulado y cómo esa persona va creciendo. Hay un tercer elemento de la obra misionera y lo encontramos en ahora el libro de Hechos. Así que los primeros dos elementos lo encontramos allá en Mateo 28, el tercer elemento de la obra misionera, y lo vemos al leer el libro de Hechos, es fundar y establecer iglesias. El libro de Hechos es el único libro de historia, el único libro histórico en el Nuevo Testamento. Y tenemos la historia del avance de la primera iglesia y las primeras iglesias en el primer siglo del cristianismo. Y es un libro que me fascina. Me fascina el libro de Hechos porque ahí estamos encontrando cómo la iglesia no solamente recibe un mandato, pero ahora está poniendo en práctica, están obedeciendo al mandato de Dios. Y cuando leemos la historia de misiones en el libro de Hechos, no podemos ignorar el establecimiento de iglesias. En Hechos del capítulo 13 encontramos el primer viaje misionero de dos misioneros famosos, conocidos en la Biblia, Bernabé y Saulo. Es muy interesante el capítulo 13 porque Saulo empieza siendo llamado Saulo, pero de pronto lo conocemos como Pablo. Y desde ese momento es el apóstol Pablo, ¿verdad? Bernabé y Pablo van en su primer viaje misionero y salen de una iglesia Antioquía. Pero cuando llegamos a finales del capítulo 14, que es la conclusión del primer viaje, son dos capítulos breves, pero es una historia larga de un gran tiempo, han establecido varias iglesias. En el capítulo 16 empieza el segundo viaje misionero de Pablo y ahora tiene otro compañero, Silas. Bernabé ha tomado otro compañero y ahora esa pareja se dividen y se multiplica la obra misionera. Y cuando leemos acerca del segundo viaje misionero de Pablo, ellos establecen iglesias. En el tercer viaje misionero de Pablo establecen iglesias. No podemos separar la iglesia de la obra misionera. Es una parte del proceso. La iglesia es la que sigue el ciclo del evangelismo. Una cosa más que vamos a poner aquí, por favor, hermano James, y es que el cuarto elemento que encontramos en la Gran Comisión y el libro de historia es la capacitación y la preparación de líderes en la obra de Dios. Al concluir el capítulo 14 de Hechos, encontramos que cuando Bernabé y Pablo estaban ya de regreso a la iglesia de Antioquía, dejaron ancianos, pastores, líderes capacitados, preparados en estas iglesias. Y eso es muy fundamental. Si yo tuviese hoy aquí un tablero para marcar un pizarrón, no sé cómo le dicen ustedes, yo dibujaría un círculo y pondría arriba evangelismo. Segundo elemento, discipulado. Tercer elemento, fundación de iglesias. Cuarto elemento es la capacitación de los líderes. Y cuando hemos llegado a ese punto, ese ministerio empieza a reproducirse. Entiendo que hace muchos años algunos misioneros llegaron a Panamá. Y como resultado de su labor han evangelizado y algunos aceptaron a Cristo.
discipularon y algunos han sido discipulados. Establecieron iglesias. Saben que la obra aquí puede seguir reproduciéndose y Dios sigue enviando misioneros, gracias a Dios por ello. Pero ahora del pueblo panameño deben haber pastores, evangelistas, predicadores y misioneros también. Dios no dio el mandato misionero a un país, Dios dio el mandato misionero a la iglesia. Y cada iglesia puede obedecer este precioso mandato. Una de las bendiciones más grandes para mí al observar la obra aquí es ver a un misionero panameño, sí, que está cumpliendo con la palabra de Dios. Esos son los elementos de la obra misionera. Ahora quiero hablar de los desafíos. Porque Cristo dijo, váyanse a todo el mundo. Y nunca dijo, y será requete fácil, como decimos en México. Va a ser bien suave este camino. Yo ya fui crucificado, ya di mi vida, ya resucité, soy victorioso, tienen poder del Espíritu Santo, así que el camino ahora es bien fácil. Bien, como decimos también, bien chévere. Pues hay momentos chéveres en la obra misionera. Hay momentos de alegría y de bendición. Y les voy a decir que hay momentos sumamente difíciles también. Y hay desafíos. Encontramos otra vez en el libro de Hechos, el libro de historia. Apenas estamos llegando al 4º capítulo del libro de Hechos y estos desafíos aparecen como un gran reto y desafío a la iglesia. Pero siguieron adelante. En México cantábamos mucho, tal vez ustedes lo han hecho también, un coro muy conocido. En las pruebas y en las luchas, ¿cómo va el coro? La iglesia sigue. Oye, voy a tener que enseñarles ese coro, entonces si no lo saben. En las pruebas y en las luchas, la iglesia sigue caminando. Pero no voy a cantar más porque eso les va a asustar y quiero terminar el mensaje, no quiero que se me vayan ya, ¿ok? Pero así es, en cada obra hay pruebas y hay luchas. Y hay desafíos. Encontramos en Hechos que había oposición, había persecución, y ellos sufrieron el martirio también. Apenas llegamos al capítulo 7 del libro de Hechos, y hay un hombre consagrado a Dios, un hombre muy piadoso, pero da su vida por la causa del Evangelio. La obra misionera no existe sin desafíos. En el siglo XXI tenemos algunos desafíos que quiero compartir con ustedes que son parte de la obra misionera actual. Primero tenemos esto, cuando nos vamos a un lugar diferente, muchos de los misioneros se van a enfrentar a un idioma diferente. Un idioma totalmente diferente. Ustedes están acostumbrados a esto porque llega el gringo por acá y, how are you? Pero si ese misionero un día va a poder proclamar la palabra de Dios, tiene que adaptarse al idioma, tiene que aprender el idioma. Cuando tuve 9 años de edad, dejamos los Estados Unidos de Norteamérica y nos fuimos a Costa Rica. Estuvimos allá 1 año y después nos regresamos a la República Mexicana, donde hasta la fecha y el momento mi papá sigue ministrando, ya es un hombre de 88 años de edad. Pero cuando tuve 9 años de edad, llegamos a Costa Rica, después de un viaje de varios días, en que sabíamos, necesitábamos aprender este idioma, el español, el castellano. Llegamos a Costa Rica y teníamos 3 días apenas de haber llegado. Mi papá había visto que había una escuela que estaba a 3 cuadras de la casita y me toma a mí, yo 9, mi hermano 7 años y nos lleva allá y nos inscribió en la escuela. Entró él y la secretaria, la recepcionista, vio un gringo ahí con 2 niños gringos y ¿en qué le puedo servir? Y mi papá responde, I don't know what you're saying. I don't understand you. Y ella contestó, yo tampoco sé lo que usted está diciendo. Así que la recepcionista llama a la directora de la escuela y ella sale y era una escuela del gobierno. En inglés le decimos public schools, pero una escuela del gobierno, no era particular. Sale la directora. Tampoco se entendían. Ella no hablaba siquiera una sola palabra de inglés y nosotros nada de español todavía. Bueno, podemos decir buenos días, eso sí, habíamos avanzado. Buen día. Sí, yes. Y 1, 2, 3, habíamos aprendido 1, 2, 3.
Uno no conversa mucho, ¿verdad? Buenos días. Sí, 1, 2, 3, y se repite la misma conversación. Por fin la directora entendió que mi papá quería inscribirnos, tomó nuestros nombres, y mi papá dijo, see you later, boys, you're in school. Y se fue, y nos dejó. Y nadie hablaba inglés. Nos pusieron juntos los dos, aunque yo tenía 2 años más que mi hermano, nos pusieron en un salón de clase con una maestra, jovencita ella, pero muy lista. Así que la maestra le dio una tarea a los estudiantes y se me acerca y teníamos todo, mi hermano y yo, un lápiz y un cuadernito. ¿Ustedes le dicen cuaderno? ¿Sí? Sí. Y se acerca la maestra y toma mi cuaderno, mi lápiz y pone ahí 10 números. 1, 2, 3, 4, 5, hasta el 10. Y escribe L-A-P-I-Z. Y toma el lápiz y me dice, lápiz, lápiz, you, lápiz. Como cualquier gringo, lápiz. Lápiz, pero 10 veces. Y aprendí la primera palabra. Lápiz, 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 lápiz. Piso, 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 piso. Techo, 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 techo. Blanco, 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 blanco. Negro, negro, y empezamos así. Regresamos a la casa después del día de estudios. ¿Qué aprendieron? Lápiz, 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 lápiz. Eso es lo que... Y la maestra muy lista, de repente se le prendió el foco y dijo, vamos a ayudar a este gringuito así. Porque en aquel entonces los escritorios eran para 2 estudiantes. Y ella pensó, voy a poner al niño con el estudiante más inteligente de la clase y esa persona le puede ayudar. Y me puso en un escritorio con una niña costarricense de las más bonitas que yo había visto en mi vida. Y dije, encantado estoy con este sistema académico. Estaba yo sentado con la niña más bonita de la clase y otros niños se enojaron conmigo. Ya el gringo era competencia. A mí me encantó. Yo me hice el tonto por mucho tiempo para estar sentado con ella. ¿Está avanzando el niño? No, no está aprendiendo nada. Pues que se quede con esa niña. Entonces está bien, me gustó eso. Pero sin aprender el idioma no podemos compartir el mensaje más importante de todo el mundo. Cristo te ama, Cristo te quiere salvar. A esto tenemos que llegar. Y vamos para aprender un idioma, pero también tenemos que ajustarnos a una cultura que es diferente. Las costumbres son diferentes. Y ya saben ustedes que si no nos ajustamos a la cultura, no vamos a ser eficaces en compartir el mensaje y poder llegar a la gente. Y ese proceso tarda tiempo. No se logra de la noche a la mañana. Lo interesante es que en este proceso de aprender el idioma y la cultura es un proceso que ocurre simultáneamente. No se puede separar. Yo no puedo ir a un país nuevo y decir, voy a dedicar 2 años al idioma y cuando termino con el idioma, le dedico otros 2 años a adaptarme a la cultura. Ocurre simultáneamente. Y también se sabe que si voy a adaptarme a la cultura, tengo que conocer lo que es el idioma, porque así se van a comunicar conmigo. Esto se hace, esto no se hace en nuestra cultura. Lo sabemos. Ustedes han visto diferentes culturas. A veces, como decía el Chapulín, sin querer, queriendo, ofendemos. O hacemos lo que es aceptable o lo que no es aceptable. El tío de mi esposa era un misionero en África. Y él tenía años de estar allá y un día llegó de visita y no llegaban muchas visitas en ese entonces. Llegó un predicador, pastor de los Estados Unidos a predicar allá y el tío le dijo, ¿quiere predicar? Vamos a poner aquí a un traductor. Y al pastor gringo le dio gusto eso. Nunca había predicado en África. Ahora con un traductor. Ese pastor era un pastor de esos muy animados, era bien energético. Y cuando predicaba se movía y levantaba la voz. Y empezó a predicar y quería enfatizar sus puntos y decir, ¿y ustedes? Y al rato encuentra que toda la congregación de africanos estaban así, moviéndose de aquí para allá. Y él seguía, ¿y ustedes? ¿Y ustedes? ¿Y ustedes?
Llegó el momento en que él ya no sabía qué hacer porque todo el mundo estaba esquivando lo que él estaba haciendo. What are they doing? ¿Qué es lo que está pasando? Y le dice el pastor, es que aquí en nuestra cultura, si quieres hechizar a la gente, le apuntas así. Y pastor, usted lo está haciendo con 4 dedos. Es mucho más grande el hechizo y ellos no quieren salir hechizados de aquí. En ese momento no respondió nada al llamado, a la invitación, ¿verdad? Ignorancia de la cultura. Ahora, esto es algo pequeño, pero cuando se ignora eso, tenemos un mensaje, pero no podemos llegar a la gente y al pueblo como debemos. Así que les vamos a pedir, hermanos panameños, que nos perdonen a nosotros los gringos cuando tenemos un fallo en la adaptación a la cultura. Ayúdanos. Cuando llegamos a México, mi esposa y yo, cuando yo ya estaba casado y los dos habíamos terminado los estudios y regresamos a la obra misionera, éramos jóvenes. Mi esposa había crecido en una isla en el Caribe, sus padres misioneros. Yo en México, regresamos y ella estaba aprendiendo el español. Y cuando llegamos ya a nuestro ministerio, ella seguía aprendiendo el español y ajustándose a la cultura. Y Dios le dio a mi esposa una amiga del alma, Carmen, que hasta el momento es una de las mejores amigas de mi esposa. Y Carmen veía en la iglesia que Edith, mi esposa, le costaba trabajo a entender algún detalle de la cultura yucateca. Y Carmen se le acercaba y le decía, Edith, es que aquí en Yucatán esto es lo que se hace o esto es lo que no se hace. Así es la cultura. Y eso ayudó mucho a mi esposa. Muchas veces cuando vemos los fallos culturales nos reímos y da risa, pero también sean ustedes un buen ayudante con la persona que está ajustándose. Explícales, es que aquí se hace esto, aquí no se hace aquello. Pero tenemos que hacerlo. Pablo lo hizo. Pablo dijo, soy lo que necesito ser para llegar al mundo, para llegar a todos. Y nosotros hacemos lo mismo. Una cosa más, uno de los desafíos son las diferencias políticas, la política. Descubrí muy pronto en mi ministerio, yo un misionero joven de 24 años de edad, y una persona me dijo un día, Roy, explícame por qué el presidente de ustedes, y me preguntó una pregunta de política, y aprendí muy pronto evitar eso. No porque no tengo opinión, pero mi mensaje es el mensaje de Dios. Y empezamos a hablar de la política y nos vamos a dividir en algún momento. Mi propósito, mi llamado, el llamado de la iglesia es proclamar a Cristo. Porque no importa el país donde estoy, aún en mi propio país, no estoy de acuerdo con toda la política. Así que tenemos que recordar lo más importante, pero es uno de los desafíos que hay. Y sobre todo en el mundo moderno del siglo XXI hay más división política que nunca. Pero existió también en los días de Pablo. Pero no podemos desviarnos de nuestro propósito. Debemos predicar el mensaje de la palabra de Dios. Quiero comentar brevemente lo que es la historia de misiones en el libro de Hechos para que veamos hasta dónde hemos llegado el día de hoy. La historia de misiones en el libro de Hechos empieza en Jerusalén. Cristo asciende al cielo y en Hechos 1 los discípulos regresan a Jerusalén. Habían salido tantito fuera de la ciudad de Jerusalén para recibir otra enseñanza, pensando que Cristo iba a estar ahí con ellos largo rato, pero de repente el Señor se va para arriba. Ahí están. Se regresan a Jerusalén a pie, cerca. Y en el capítulo 2, la iglesia de Jerusalén empieza. Fue tremendo, fue explosivo el crecimiento. El capítulo 2 dice que Pedro predicó, 3,000 personas fueron salvos y bautizados. Fue algo interesante, algo grande. En los primeros 7 capítulos del libro de Hechos, el énfasis está en la iglesia de Jerusalén. Las bendiciones y los desafíos. Porque ya había empezado la oposición, la persecución. Como decimos en México, en las buenas y en las malas.
Por 7 capítulos, el énfasis, Jerusalén. Pero más allá encontramos a partir del capítulo 8 que a causa de una gran persecución, muchos salieron disparados de allá, pero llevaron el evangelio con ellos. Y de repente encontramos en Hechos 11 a unos cristianos que se habían congregado en una ciudad que se llama Antioquía. Aparentemente no tenían pastor todavía. La iglesia de Jerusalén envía a Antioquía a un hombre que se llamaba Bernabé. Y él es un estudio interesante, uno de los personajes favoritos míos del libro de Hechos, Bernabé. Jerusalén envía a Bernabé a Antioquía porque habían oído que en Antioquía habían cristianos, pero no había una iglesia organizada. Aparentemente no había pastor. Anda a verlo, Bernabé, para ver cómo está la obra. Y Bernabé va. Y regresa diciendo, encontré a una iglesia de cristianos jóvenes en su estado espiritual de infancia, pero tienen energía, tienen gozo, están dedicados a Dios. Y la iglesia de Jerusalén dice, regrésate para pastorearlos. Y él va y dice, ahorita regreso, y va a un lugar para buscar a un tal Saulo, Pablo. Saulo ya había sido salvo, era bien religioso, pero ahora habían pasado unos años en su desarrollo espiritual y Bernabé reconoce las capacidades de ese hombre y lo va a buscar y lo lleva a Antioquía. Cuando llegamos al capítulo 13 del libro de Hechos, encontramos apenas en 2 capítulos que la iglesia de Antioquía, que no tenía pastor, bajo el liderazgo de Bernabé y de Pablo, ahora es una iglesia de madurez. Y en el capítulo 13, los versículos del 1 al 3, el Espíritu Santo dice a 5 líderes de la iglesia, eran 5 varones, dice, separadme a 2 de los 5, Bernabé, y el último mencionado es Saulo o Pablo. Separadme estos, apartadme a estos varones para la obra que los he llamado. Y lo hicieron. No lucharon con Dios. La iglesia no dijo, no te puedes llevar a nuestro Bernabé, es nuestro pastor, nos ha bendecido. No, Dios dijo, lo sé, pero ahora quiero que se vaya a otro lugar. Y la iglesia de Antioquía, por primera vez en la Biblia encontramos un programa misionero organizado, la primera vez, y ellos van. De la iglesia de Antioquía salen Bernabé y Pablo y muchas iglesias son establecidas. De ahí llegamos a un capítulo que es el capítulo 16 en que Pablo está en su segundo viaje misionero. Había pensado ir a un lugar en Asia y el Espíritu Santo dijo no, por allá no. Habían pensado ir a Bitinia y el Espíritu Santo dijo no. Y el Espíritu Santo los llevó a Macedonia, Europa. Y por primera vez del Medio Oriente, de Jerusalén, después Antioquía, ahora el Evangelio está entrando a Europa. Eso es tremendo. Y poco a poco, con el paso de los años y después los siglos, el Evangelio sigue impactando a Europa. Y varios siglos después, Dios permite que en las peregrinaciones que hicieron los europeos para este hemisferio, muchos llegaron buscando oro, otros llegaron para conquistar tierras para su patria, y gracias a Dios que algunos llegaron con el Evangelio. Y si nosotros hoy somos salvos es porque alguien hace muchos años, hace muchos siglos, decidió llevar el Evangelio. Así que Hechos es un libro fascinante para mí. Jerusalén, y un día encontramos Antioquía, y un día encontramos Europa. Y podemos trazar el avance de la obra misionera y el evangelismo hasta nosotros hoy, por quienes vinieron hasta este hemisferio. ¿Por qué digo todo esto? Porque no queremos terminar. Hay mucho que hacer.
Quiero terminar hoy con unos requisitos que tenemos, porque estamos estableciendo tal vez una base para el plan misionero de nuestra iglesia y para ustedes y lo que queremos hacer. Así que quiero mencionar 5 requisitos bíblicos para misiones. No son recomendaciones, son requisitos. Primero, necesitamos, sin lugar a duda, la participación, la presencia y el poder del Espíritu Santo. En Hechos 1:8, de nuevo, el versículo que leímos hoy para empezar, Cristo dijo antes de ascender, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y en todo el libro de Hechos encontramos la presencia, el poder y la participación del Espíritu Santo. El pastor de ustedes es un hombre bien educado. El hermano Clip ha estudiado mucho, tiene varios títulos. Y es una persona a quien yo admiro y le respeto porque es un hombre muy, muy sabio. Pero por más estudio que hemos tenido, por más recursos económicos que llegamos a tener, sin el Espíritu Santo no vamos a hacer nada. Necesitamos el Espíritu Santo. Número 2, requisito para la obra misionera, oración. Oración. En Hechos 1:14, la Biblia dice que los cristianos que se quedaron con la boca abierta viendo al Señor, quien ascendió al cielo, los ángeles le dicen, obedezcan, se regresan a Jerusalén y empezamos a leer en Hechos 1:14. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. Y oraron, y oraron, y oraron, y oraron, y oraron, y unos días después, el día de Pentecostés, varios salvos. Y empieza la iglesia en Jerusalén en una forma impresionante. En Mateo, el capítulo 9, el Señor dijo un día, hablando a sus discípulos, rogad pues al Señor de la mies que envíe obrero a sus mies. Otra traducción lo dice de esta forma, por tanto pidan al Señor de la mies que envíe seguidores a cosechar la mies. La oración es fundamental, es elemental, es esencial para la obra misionera y si no oramos nos vamos a encontrar con una barrera y va a ser imposible avanzar más. Tenemos que orar. ¿Saben qué? Todos podemos hacer eso. Todos podemos orar. Con educación, sin educación, pobres, clase media, los ricos, todos podemos orar. Y debemos orar. Nuestra oración hoy en esta iglesia debe ser, Señor, permítenos llegar a cada pueblo en el país de Panamá con el Evangelio. Y si tú quieres, Señor, envíanos a nosotros también a otros lugares para proclamar el Evangelio. Tercer requisito para misiones, también está mencionado en Hechos 1:14, es la unidad. Todos estos perseveraban unánimes. La unidad. Una de las bendiciones que yo tengo al viajar a otros lugares y estar en el ministerio, me encanta ver la unidad que hay en el cuerpo de Cristo. Aquí hoy tenemos algunas nacionalidades diferentes representadas, pero es cuando permitimos que el Espíritu Santo nos una que podemos trabajar juntos como equipo. No nos fijemos en las diferencias de raza, de idioma, de culturas. Fijémonos en la unidad que tenemos en Cristo. La sangre de Cristo nos salva y nos une. Una cuarta característica es totalmente necesario, es la fe. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. La fe es necesario para la salvación, pero ahí no se detiene la fe. Hay 2 aspectos interesantes, de la fe. Uno es la fe para la salvación. Necesitamos la fe para la salvación, pero también necesitamos la fe para el andar en la vida cristiana. Soy inconverso, estoy en mi camino en la vida, llego a este punto y pongo mi fe en Cristo y recibo la salvación. Amén. Eso es tremendo. Pero Dios no me dice, qué bueno que fuiste salvo por fe, ya no se requiere más la fe. No, Dios dice, ahora necesitas fe también para servirme, para andar adelante. Y sobre todo en la obra misionera,
fe. Dios le dice a una persona, te llamo para la obra misionera, pero Señor, no tengo recursos, no sé si puedo. Por fe, podemos y debemos. Por fe, Abraham dejó a su tierra y se fue a otro lugar. Número 5. El requisito para la obra misionera. Y para muchos este es el punto más difícil. Sacrificio. Sacrificio. Para muchos, ahí es donde nos trabamos. Con frecuencia el misionero tiene que estar dispuesto para dejar lo que conocía, su país, el lugar donde creció, su familia, y se va a otro lugar. Hay sacrificio económico, sacrificio de comodidad. Mi suegro era un hombre de mucho éxito en su trabajo, era hombre del campo y tenía una gran finca. Criaba animales, fue un hombre de gran éxito. Pero cuando Dios lo llamó a la obra misionera, dejó todo eso y llevó a su esposa, mi suegra, y a los 6 hijos que Dios les había dado y se fueron a una isla para vivir en una casa donde el techo tenía tantos hoyos que cuando llovía había que salir afuera para estar seco. Esa casa no tenía nada de la comodidad que mi suegra había tenido en los Estados Unidos, pero mi suegro y mi suegra estuvieron ahí 50 años y 2 semanas. Y el Señor llamó a su presencia a mi suegro. Y si hoy quisieras conocer a mi suegra, te llevaría a esa misma isla porque ella está ahí todavía. Y dijo, aquí me voy a quedar hasta que el Señor me lleva. Y admiro a esta persona que dejó una casa elegante, un lugar bello, un negocio con su esposo de éxito, para ir a una isla donde la casa no tenía nada. La familia de 6 hijos, 2 adultos, 8 personas se fueron a una casita de 2 cuartos. Sacrificio. Y tal vez el sacrificio más grande es el martirio. Esteban fue un mártir en Hechos 12, Jacobo. La tradición nos dice que de los apóstoles, uno fue un traidor. De los otros 11, únicamente Juan vivió una muerte natural. Y él llegó a ser un anciano. Todos los otros dieron su vida en sacrificio por Dios. Es el sacrificio supremo. Y sin sacrificio no vamos a lograr gran cosa. Hace mucho tiempo, un misionero británico se fue a África, y en ese entonces la mayoría de los misioneros se iban a África, Asia. Jorge Greenfield, se fue a una región que se llamaba el Congo para llevar el evangelio. Había un lugar que se llamaba el Congo River, el río Congo, y avanzar a ese lugar del interior del continente africano, desconocido para muchos europeos todavía. Pero George Greenfield sintió el llamado para evangelizar ese lugar. Llegaron allá y el barco los depositó en la playa y ellos tenían un barco más pequeño, una lancha donde George Greenfield y sus compañeros de ministerio iban a avanzar por ese río para llegar a quién sabe dónde. En ese entonces no sabían, solo sabían que querían ir, pero no contaban con que el río allá era muy diferente a lo que ellos conocían en su pueblo, y las rocas y todo lo que existió allá destrozó totalmente a su barco y no pudieron avanzar. Y George Greenfield se regresó a Inglaterra, no para dejar la obra, no para darse por vencido. Regresó y dijo a su asociación misionera, voy a regresar a África, pero necesito la ayuda de unos ingenieros para diseñar un barco especial que puede avanzar por ese río que no es como los nuestros.
Así que llamaron unos elementos y unos arquitectos y unos ingenieros y diseñaron un barco muy especial. Y mientras ellos estaban preparando esa embarcación, George Greenfield viajó por Inglaterra y estaba diciendo, necesitamos más personal, y algunos fueron voluntarios, se juntó el grupo y ahora el barquito estaba listo. Pero para que llegara allá tuvieron que desarmar el barco, y ese barco quedó en 800 cajas. Y los ingenieros que lo diseñaron viajaron también a África, no para ser misioneros, para armar el barco una vez que se bajaran del barco grande, para armarlo, y después ellos regresarían a Inglaterra, pero los ingenieros nunca regresaron. Para empezar, cuando llegaron a África, el tiempo estaba tan mal y las tormentas tan difíciles en esa temporada del año que no podía llegar el barco al lugar debido, al puerto, para depositarlos, y por fin el capitán del barco los dejó ahí en una playa lejana. Y se bajaron ahí George Greenfield, su equipo de voluntarios, misioneros y los ingenieros, y las 800 cajas que traían un barco desarmado y otras 200 cajas que ellos habían llevado para equipo y cosas para su vida allá. Y tuvieron que transportar 1000 cajas de una playa lejana al río donde estarían trabajando. Pero por fin lo lograron. George Greenfield no se dio por vencido. Empezaron a armar el barco, pero de repente muchos cayeron víctimas de enfermedades tropicales y todos los ingenieros murieron. Los que diseñaron el barco murieron. Y se quedaron los misioneros diciendo, ¿y ahora cómo? Y George Greenfield escribió allá en su diario, a base de la oración pudimos armar ese barco. Pero nunca se dio por vencido. Armaron el barco y se subieron ya los voluntarios y dijeron, gloria a Dios, empezaremos ahora nuestra carrera misionera. Y empezaron a subir el río y los indios los recibieron con flechas y lanzas. No sabían lo que traían ellos, no pensaban que eran sus enemigos y trataron de matarlos. Tuvieron que proteger su vida, esconderse. Avanzaron un poco más y un misionero también murió de las enfermedades tropicales. Avanzaron un poco más y otro misionero. Llegó el momento en que la mayoría de sus compañeros habían muerto. Y llegó el día más difícil en que tuvo que parar el barquito un rato para enterrar a uno de sus hijos en la playa del río. Avanzaron un poco más y se detuvieron y enterró a otro hijo. Avanzaron un poco más y dejó a otro hijo plantado allá. Él dijo allá en su diario, cuando pienso en este río en el que he avanzado, las tumbas donde he dejado enterrado a mis hijos son los marcadores que marcan el avance. Pero nunca se dio por vencido. Siguió. Y Dios empezó a bendecir. Y hubieron resultados. Pasó cuarto siglo, 25 años. Y George Greenfield un día regresó al lugar donde empezó todo. Y dijo allá en su diario, hace 25 años empecé en este lugar y me querían matar. Nos tiraron lanzas, nos tiraron flechas. Hoy, una gran multitud de africanos convertidos cantaron un himno que traducido al español dice, loor es dada a Cristo el Rey, suprema potestad. Valió la pena. Valió la pena. Y les quiero decir que en la obra misionera van a haber desafíos, Iglesia de Panamá. Van a haber dificultades. Pero es el mandato de Dios. Queremos ser soldados obedientes. Queremos perseverar. ¿Hasta cuándo? Mateo 28:20, hasta el fin del mundo. No quiere decir esto que es un lugar geográfico, cuando es hasta el fin del mundo, hasta que Él venga otra vez. Así que mientras tanto hay que ser fiel. Último versículo que leo hoy, Apocalipsis, el capítulo 7.
Juan, el único que murió una muerte natural de los apóstoles, un hombre ya de gran edad avanzada, escribe, dice, después de esto miré, está dando su visión profético. Después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas. Y si nosotros somos fieles y obedientes, vamos a poder ser parte de esa gran reunión un día. No puedo ni imaginarme cómo se va a ver ese escenario allá, en la presencia del Señor. A veces vemos allá en la televisión el estadio deportivo lleno de personas quienes han ido a ver un juego. Eso no es nada comparado a lo que vamos a ver un día en la presencia del Señor. Millones y millones y millones de personas de todas las razas, de todos colores, de todas culturas, salvos por la gracia del Señor. Tenemos una gran tarea. Seamos fieles. Trabajemos juntos. Señor, en este día te doy gracias por el privilegio de poder compartir por un rato tu palabra con este grupo. Gracias porque nos han recibido con brazos abiertos, me han tratado tan bien. Gracias porque un día el Evangelio llegó a nosotros, porque alguien más obedeció el gran mandato. Queremos ser fieles y hacer lo mismo. Te pido que bendigas a esta iglesia, no solamente en su esfuerzo local, pero en su esfuerzo por avanzar con el Evangelio. Bendice al misionero, al pastor, a los miembros. Úsanos para tu gloria y honra en el nombre de Cristo. Amén.